Bien. Bueno, si no recuerdo mal, entonces la clase pasada habíamos quedado por acá, o sea, habíamos visto concretamente una de las secuencias que más se utilizan en resonancia, que es la secuencia Spin-Echo, y creo que este diagramita o este GIF es bastante ilustrativo de lo que significaba la inclusión del pulso de 180 grados para poder recuperar o mejorar o, o tratar de sacarse de encima el desfasaje que ocurre naturalmente con los spines. ¿Se acuerdan que si yo tengo la magnetización paralela al eje Z, que sería cuando no tengo en principio ningún pulso de radiofrecuencia y los espines están alineados o antialineados con el campo magnético que producía la bobina superconductora? Una vez que todos esos espines alineados y comienzo la secuencia, en este caso la secuencia Spinecco comenzaba con un pulso de 90 que me tiraba la magnetización hacia el plano transversal, y como esta magnetización en realidad está constituida por espines individuales de los núcleos de hidrógeno, bueno, comenzaba a desfasarse, y la gracia de ese pulso de 180, como vean en este dibujito, es en principio volver a enfasar los espines para que en un tiempo adecuado ellos lleguen todos en fase y me incrementen entonces el, el valor de la señal y mejorar así la relación señal-ruido de la imagen. Si veíamos la secuencia completa, se acuerdan que durante el momento en que, o el tiempo que se aplica el pulso de radiofrecuencia de 90, va a tener un tiempo específico, porque quiero generar un flip angle de 90. Si yo quisiera un ángulo más chico o más grande, pues voy a tener que usar tiempos más chicos o tiempos más grandes. Y durante la aplicación de ese pulso de radiofrecuencia es que se colocaba un gradiente en la dirección Z, que era el gradiente de selección de slice. O sea, yo voy a mirar, o el equipo, esencialmente lo que va a mirar es lo que ocurre en determinado slice, que va a estar representado por una frecuencia del árbol central y un ancho de banda. Esa era la manera de seleccionar un slice en concreto. Y cuando aplicamos el pulso de 180 grados, bueno, también lo vamos a hacer direccionado, ¿no? Para que estemos trabajando sobre el slice que queremos hacer la imagen. ¿Se acuerdan que para llenar la matriz en el espacio K, este, digamos, lo tenemos que ir haciendo como de forma consecutiva, fila por fila, y para cada una de las filas que vamos llenando utilizábamos un gradiente de fase diferente? Y lo mismo cuando queremos llenar, digamos, si yo estoy en una fila, bueno, ¿cómo lleno la información de cada uno de los voxeles de esa fila? Bueno, con la aplicación de un gradiente de frecuencia, eh, para caracterizar cada voxel de esa fila con una leve frecuencia central diferente. Y de esa manera, entonces, al cabo de un tiempo de eco, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era, bueno, hacer la lectura, o la antena se pone en modo receptor para poder justamente adquirir la señal y a partir de la transformada de Fourier finalmente encontrar una imagen? Y esto se va a repetir de vuelta cada vez que voy a hacer un slice distinto. Entonces teníamos por un lado, para cada llenado de columnas, un tiempo TR asociado, porque tengo que aplicar sucesivamente los gradientes de fase, y luego, a su vez, si voy a llenar una determinada cantidad de slides, bueno, tengo que repetir esto tantas veces como tantos slides yo quiera llenar que me abarquen la región anatómica que quiero visualizar. Entonces, esa es, digamos, la secuencia más sencilla que podemos realizar con resonancia magnética. Y bueno, acá la idea un poco esquematizado, lo mismo que les acabo de mencionar, y un poco para ver si podemos optimizar la adquisición. Fíjense, esto sería una secuencia Spinecco, de vuelta el pulso de 90 inicial, que tira la magnetización al plano horizontal, seguido del pulso de 180 que enfasa los espines, y el tiempo de eco, digamos, al momento que voy a medir, que sería el tiempo que transcurre del pulso de 90 hasta la medición, el pulso de 180 lo poníamos a mitad de ese tiempo de eco, los gradientes sucesivos, los gradientes de fase, el gradiente de frecuencia. Entonces,
esencialmente, dado un tiempo TR, para el cual después se va a volver a repetir toda esta secuencia, nos podemos preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo realmente está activo el sistema midiendo las señales? Entonces, bueno, voy a tener por un lado el tiempo de eco, ¿no? O sea, en todo este tiempo tal el sistema está haciendo algo, será poniendo los pulsos, poniendo los gradientes, bueno, sí, poniendo los pulsos, poniendo los gradientes, realmente. Luego vamos a tener, si tengo, digamos, durante un cierto tiempo TS, la señal que voy a estar midiendo con la antena receptora, la mitad de ese tiempo TS, o sea, del máximo hacia donde termina el momento de la adquisición, bueno, en ese tiempo estoy efectivamente midiendo la señal de la antena con la antena receptora. Y luego, eventualmente, tendríamos, como dice por acá, un tiempo adicional si queremos poner ciertos pulsos, como puede ser los pulsos de inverse recovery, si queremos sacarnos de encima alguna señal. O sea, pero en principio, el tiempo mínimo que el equipo va a estar midiendo va a depender entonces del tiempo de eco y va a depender del tiempo de sampleo que yo esté midiendo efectivamente con la antena. Y si se acuerdan, según el tipo de contraste que uno quiere en las imágenes, yo voy a tener ciertos tiempos TR para seleccionar, porque tengo que dejar pasar el tiempo adecuado, ¿no? Para, no sé, por ejemplo, que quiero un contraste T2. Entonces, bueno, quiero un contraste pensado en T2, tengo que dejar pasar un cierto tiempo TR para lograr ese contraste. Con lo cual, hay mucho tiempo muerto que el equipo no está haciendo nada. Estamos como solo esperando que las magnetizaciones cambien para poder generar contraste. Entonces, bueno, en principio la idea sería poder optimizar la adquisición tratando de hacer algo en ese tiempo muerto. eh, y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué podemos hacer para optimizar la adquisición durante ese tiempo muerto que aparentemente el equipo solo está esperando que pase el tiempo TR seleccionado para el tipo de contraste de imagen que queremos? Y eso nos hace pensar en que algo bueno puede ser una adquisición multi-slice. O sea, fíjense que todo esto es para un solo slice del paciente. Entonces, ¿qué pasa si yo durante este tiempo muerto, en realidad me pongo a tratar de adquirir información sobre un slice que se va a encontrar a otra frecuencia central, eventualmente con el mismo o con otro ancho de banda? Entonces, esa es un poco la idea, es tratar de, en este tiempo muerto, utilizar de alguna manera secuencias similares, pero con frecuencias del Armor que sean distintas para saber que estoy actuando sobre una región distinta del paciente y obteniendo la información de la señal. O sea, en realidad después la señal la voy a obtener toda junta, pero no pasa nada porque con Fourier yo puedo discriminar cada uno de los slides. eh, digamos, de forma relativamente sencilla. Entonces, esa es un poco la gracia. O sea, durante el tiempo, esto sería el tiempo activo de adquisición del primer slice, y durante el tiempo muerto, por ejemplo, yo puedo adquirir slides que estén en posiciones diferentes y la manera de caracterizar esas posiciones diferentes va a ser con frecuencias del Armor diferentes y sus respectivos o los respectivos anchos de banda que seleccionemos para cada uno de los slides consecutivos. Entonces, esencialmente lo que digamos, se hace es repetir la secuencia que habíamos visto anteriormente para los distintos slides que queremos evaluar. Y eso me permite, entonces, de alguna manera, dependiendo de la relación entre el tiempo muerto que tenía esperando a que transcurra un cierto tiempo TR, dividido el tiempo activo, eso me va a dar cuántos slides puedo meter en ese tiempo muerto. Y bueno, simplemente haciendo el cociente de TR con TE, eh, es una manera de limitar la cantidad de slices que puedo adquirir durante todo este tiempo TR eh, para optimizar la adquisición de las imágenes. Y bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, cada slice, dado un gradiente
de selección de slice. Cada slice va a estar asociado a una frecuencia central diferente y vamos a tener entonces un espacio K asociado a cada uno de estos slices que se van a ir adquiriendo en forma simultánea. Digamos, hoy para el avance computacional que tenemos, eso ya no es un problema. Así que lo único que vamos a ir haciendo es eso, es ir adquiriendo en paralelo diferentes espacios K, cada uno correspondiente a un slice del paciente asociado a frecuencias centrales del árbol diferente. Entonces, bueno, veamos un poquito en qué medida los distintos parámetros de escaneo que estuvimos viendo hasta ahora nos van a afectar, por ejemplo, parámetros de calidad como puede ser la relación señal-ruido. Entonces, digamos, habíamos visto, por un lado, la selección del tiempo de repetición y el tiempo de eco y el tiempo de inversión. El flip angle todavía no lo vimos, voy a comentar algo de esto un poquito después, pero en principio de estos tres parámetros habíamos visto que la selección de ellos van a contribuir a los distintos contrastes en la imagen que uno puede seleccionar. O sea, ¿se acuerdan que distintas combinaciones de tiempo de repetición y tiempo de eco me daban imágenes pesadas en T1, pesadas en T2 o por densidad protón? Otro parámetro que va a importar obviamente es el espesor de corte y eventualmente cuánto espacio vamos a dejar entre cortes sucesivos. Yo ahora no lo dije, creo que lo voy a mencionar un poquito después, pero no es adrede de que se van, o sea, la idea de las adquisiciones multi-slice, fíjense que en este dibujito, por ejemplo, el slice 1 no es contiguo al slice 2, sino que se deja una zona que no está solapada, y la idea, eso va a tener que ver para tratar de evitarnos ciertos artefactos si tomásemos slides que están pegados uno al lado del otro. Entonces, en general, la división multi-slice, por ejemplo, se hace, eh, podríamos decir, en la primera adquisición se toma este slice, este y después en el segundo tiempo TR podemos tomar este y el que sigue, y así sucesivamente. ¿Está bien? O sea, es una manera de evitar la presencia de artefactos el no tomar slides consecutivos. Por eso está este parámetro de interslice gap, que bueno, que evidentemente la combinación del espesor de corte y el espesor que dejo entre slices es lo que me va a contribuir a cuánto coverage, o sea, cuánta región total de escaneo vamos a poder adquirir. Bueno, el field of view, tanto en una dirección como en la otra de la matriz, y la cantidad bueno, filas en este caso, y columnas a través del número de voxeles en X y en Y, digamos, van a contribuir evidentemente a la resolución. O sea, nosotros ya sabemos, cuanto más chiquitito es el tamaño del voxel en X y en Y, bueno, entonces mejor va a ser el nivel de detalle que voy a poder visualizar en la imagen, y obviamente el field of view y la cantidad de voxeles o píxeles que vamos a tener en las imágenes van a estar estrictamente vinculadas a la resolución espacial. Este parámetro creo que no lo habíamos visto, el parámetro next, que esencialmente es, digamos, si yo quiero mejorar la relación señal-ruido de un slice, lo que puedo hacer es tomar varias veces la señal del mismo slice y hacer como dice, hacer un promedio. O sea, es una manera de mejorar bueno, toda la calidad de la imagen. Eso va a depender también del tipo de secuencia que hagamos. O sea, si hago secuencia spin-echo, si hacemos una secuencia gradiente eco, que la vamos a ver en un ratito, la secuencia gradiente eco es probable que pueda tener una peor resolución espacial por la forma en que se ejecuta la secuencia. Entonces, a veces lo que conviene es, bueno, repetir la adquisición del mismo slice para poder obtener una señal promediada y que así mejore la calidad de esa imagen. Y lo otro era el ancho de banda, eh, que como vimos, por ejemplo, estaba estrictamente vinculado con la resolución del espacio K, vinculado también, este, bueno, está vinculado también con el field of view, que lo habíamos visto, creo que ahora también lo voy a recordar en alguna transparencia después, como el field of view y el ancho de banda en alguna de las direcciones permiten que se saque de encima el problema del aliasing. Entonces, bueno, de alguna manera, obviamente,
el aliasing es un factor que contribuye a perder calidad de imagen y por lo tanto, en alguna medida, la relación señal-ruido. Entonces, bueno, estos parámetros van a estar vinculados justamente a lo que sería la relación señal-ruido. Entonces, ¿cómo podríamos escribir una relación señal-ruido para un slice, o sea, en dos dimensiones? Y bueno, en principio va a depender de cuántos spines tenga disponibles en el voxel para generar la señal, ¿no? El NH que veníamos hablando a lo largo de estas clases, eh, que bueno, forma justamente la expresión de la señal temporal. Entonces, bueno, obviamente cuanto más grande sea el volumen del voxel, pues más spines voy a tener metidos y por lo tanto el NH y la señal va a crecer, pero voy a perder resolución espacial. Ahí va a haber un compromiso, evidentemente, en qué es lo que estoy buscando cuando realizo la imagen. Pero en todo caso, ciertamente, si aumento el tamaño del voxel, aumenta la señal y obviamente entonces mejora este, la relación señal-ruido. Aumentando digamos, perdón, el número de filas de la imagen, también me va a mejorar la calidad, lo que hablábamos recién, aumentando el número de veces que yo adquiero un slice y haciendo un promedio. Eso, por supuesto, va en detrimento del tiempo total, ¿no? O sea, si yo empiezo a hacer en cada slice, lo repito para hacer un promedio, bueno, se me va a duplicar el tiempo o triplicar o lo que fuera, según cuántas veces haga la repetición. Pero bueno, en algún caso valdrá la pena hacer ese esfuerzo para mejorar la calidad y digamos, el tiempo que vamos a estar sampleando la señal con la antena también es una medida de, o sea, cuanto más tiempo yo samplee la señal, evidentemente voy a tener más señal y por lo tanto una relación señal-ruido mejor. Y bueno, y si recuerdan, déjenme, capaz que lo tengo por acá. Ahí va. Y recuerdan, había una expresión que vinculaba el tiempo de sampleo de la señal con el ancho de banda, que como ven, bueno, si acá tengo mi espacio de datos, o sea, acá realmente cada una de estas filas, lo que tengo son esas señales que le llamamos feed, que vamos a ir sampleando un determinado tiempo T sub S digamos, con un tren de deltas X espaciados por distancias delta sub S. Esto sería verdaderamente samplear las señales que obtengo de la antena, digamos. Eso me permitía encontrar o generarme el espacio K, que no es otra cosa que un espacio muestreado o discreto del espacio de datos, digamos, y luego mediante la transformada de Fourier que obteníamos la imagen. Y bueno, si recordamos, acá teníamos, digamos, si estoy mirando un cierto slice con un determinado field of view, y tenemos el gradiente de frecuencia aplicado para poder, ¿se acuerdan que esto lo habíamos visto en la clase pasada, la anterior? O sea, cómo podíamos distinguir cada una, por ejemplo, de las columnas dentro de este slice, era aplicando un gradiente de frecuencia. Ese gradiente me va a generar frecuencias del árbol máximas y mínimas en torno a la frecuencia central que voy a estar este, reportando o queriendo distinguir. Y bueno, evidentemente la frecuencia máxima va a depender, ¿se acuerdan que acá está, digamos, este sería el factor giromagnético por G me estaría dando, y si lo multiplico por una instancia, me estaría dando, evidentemente, el campo magnético por G me da la frecuencia del árbol. Entonces, en el extremo del field of view, estoy a una distancia, field of view sobre 2 si lo multiplico por el gradiente en X, me va a dar el campo magnético al que están sometidos todos los puntos del extremo de la imagen cuando lo multiplico por las constantes giromagnéticas. En el caso de hacer imágenes tradicionales sería la del hidrógeno. Bueno, me daría la máxima frecuencia de precesión de todos los espines que están en este borde de la imagen. eh, y bueno, el ancho de banda sería el doble de esa frecuencia. Entonces, evidentemente, el field of view, el gradiente, el ancho de banda, habíamos visto que están todos vinculados. A su vez, como son espacios complementarios de Fourier, el espacio K y el espacio de la imagen, se cumple, digamos, esta relación
simplemente por ser parejas de Fourier, y a su vez, digamos, dado que el espacio discreto del espacio de datos lo vamos a discretizar justamente con un paso delta t, que sería el tren de deltas que pongo en la señal para justamente tomar muestras de esa señal en ciertos momentos, bueno, me implicaría eh, que entonces el delta k y el tiempo de sampleo están relacionados, y esto es válido para tratar de evitarnos el aliasing. O sea, esto nos retrotrae a las primeras clases cuando veíamos calidad de imagen, de bueno, cómo podíamos evitarnos el aliasing, eh, sabiendo que mis señales en principio van a poder extenderse, ¿no?, hacia tiempos infinitos, por más que la señal vaya decayendo, teóricamente hablando, se va a poder, podría llegar a extenderse hasta el infinito, pero yo la tengo acotada en un cierto ancho de banda. Bueno, digamos, esta relación es la que me permitiría tratar de sacarme el aliasing de encima. Entonces, bueno, ahí es que aparece el ancho de banda jugando un papel en la relación señal. Entonces, vamos digamos, simplemente a comentar un poco, bueno, digamos, cómo juegan estos parámetros a la hora de querer aumentar o mantener constante, o cómo puedo variar esos parámetros para que la relación señal-ruido mejore, peore o se mantenga constante, ¿no? Entonces, bueno, si venimos, perdón que voy para adelante y para atrás, pero es la única manera práctica de ir viendo parámetro por parámetro. Entonces, bueno, supongamos que queremos aumentar la relación señal-ruido. Una opción sería bajar el ancho de banda, eh, digamos, de la señal muestreada, pero bajar ese ancho de banda evidentemente implica, porque son, en este caso sería el dominio de Fourier de una señal temporal y su respectivo tiempo de sampleo en el espacio del tiempo, digamos. Y obviamente estas dos variables son opuestas. O sea, si yo bajo el ancho, o sea, disminuyendo el ancho de banda, me va a incrementar el tiempo de sampleo. Si me incrementa el tiempo de sampleo, bueno, todo se me demora más, digamos, y entonces en una adquisición multislice, como la que veíamos hace un ratito, en un mismo tiempo TR, si digamos, si la obtención de cada slice se me demora más, bueno, voy a poder obtener menos slices en un TR, ¿no? Esto que veíamos recién. O sea, si yo tengo un tiempo que es activo más grande, porque recuerden que el tiempo activo depende del tiempo de sampleo, si este se agranda, este se agranda. Y si el tiempo de sampleo se me agranda, el tiempo activo también, el número de slices que puedo adquirir en la adquisición multislice baja. Entonces, bueno, eventualmente, ¿puedo mejorar la resistencia al ruido? Sí, a costa de todo un estudio más lento. ¿Por qué? Porque voy a poder tomar menos slices durante un mismo tiempo TR. Y por ejemplo, para no, por lo que veíamos recién, ¿no? O sea, si voy a bajar el ancho de banda y no quiero cambiar el field of view, tenemos que entonces también bajar el gradiente. Sí, lo que estaba por acá, ¿no? Si yo voy a cambiar el ancho de banda, que va a estar mal o bien vinculando estas presiones. O sea, fíjense, el ancho de banda, el field of view, el gradiente están todos mezclados. Entonces, bueno, la idea es, si yo no quiero cambiar el field of view, ¿por qué? Porque estoy queriendo ver una región y solo por mejorar la relación señal-ruido no quiero, eh, mi paciente no es más grande o más chico por querer mejorar la relación señal-ruido. Entonces, no tendría sentido cambiar un field of view para mejorar la relación señal-ruido. Entonces, bueno, si quiero mantener constante el field of view, ok, bajaremos el gradiente para compensar la bajada del ancho de banda. Si queremos mejorar la resolución, bueno, si queremos mejorar la resolución, obviamente lo que vamos a necesitar es un voxel más chiquito. En ese sentido, una manera de disminuir el tamaño del voxel sería, bueno, al mismo field of view, ahora bueno, estamos mirando la otra dirección, ¿no? Al mismo field of view, aumentamos el número de filas que vamos a adquirir de manera de disminuir el tamaño de cada uno de los voxeles en la dirección Y.
Eh, Eso por un lado tiene el hecho de que la relación señal-ruido va a bajar. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si el tamaño del voxel se achica, pues la relación señal-ruido baja porque tengo menos espines disponibles eh, digamos, para formar la señal que va a recibir la antena. Entonces, bueno, mejoramos la resolución a expensas de eh, bajar o que disminuya la relación señal-ruido. Si aumentásemos el field of view, a veces es necesario, eh, por ejemplo, uno dice, bueno, capaz que si voy a adquirir una imagen de corazón, por decir algo, bueno, no tendría que usar un field of view que abarque todo el abdomen y todo el ancho de mi paciente si solo quiero estar viendo el corazón. Es cierto, porque estar tomando datos de zonas y regiones anatómicas que no me importan a efectos del diagnóstico, ¿para qué voy a estar gastando tiempo de máquina y computacional y espacio de disco si no necesito? El tema es que a veces en algunas regiones se pueden dar artefactos, que los vamos a ver después, y la manera de sacarse esos artefactos de encima es, bueno, cambiando el field of view. Entonces, en algunos casos sí puede ser necesario tener que cambiar el field of view. Bueno, si quiero aumentar ese field of view, manteniendo constante el tamaño del boxer, bueno, entonces aumentamos, o sea, una manera es aumentar el número de filas, por ejemplo, que vamos a adquirir eh, con el equipo. Bueno, una cosa que es importante es, si yo aumento el número de filas, el tiempo del slice me crece, ¿no? O sea, recuerden que cada fila que estoy generando de la matriz de datos se obtiene, por ejemplo, en la secuencia Spineco, con la sucesiva aplicación de gradientes de fase. Digamos, y necesito que transcurra un tiempo TR entre sucesivos gradientes de fase. Entonces, todo se me hace más lento en la medida que vaya queriendo tener un field of view más grande. Y bueno, en relación a la relación señal-ruido, ya habíamos visto, si aumenta el número de filas, también mejora la relación señal. Entonces, en algunos casos puede ser necesario aumentar el field of view, se me hace más lenta la adquisición, pero si mantengo constante el tamaño del voxel, por lo tanto no pierdo resolución espacial, eh, y lo hago incrementando el número de filas, bueno, ya sé que me va a llevar más tiempo toda la adquisición. Em, bueno, si aumentase, por ejemplo, el ancho del slice, ¿no? Si aumento el ancho del slice, el voxel esencialmente me queda más grande. Si el voxel me queda más grande, la relación señal-ruido mejora. Em, el tema es, esto es lo mismo que en tomografía, o sea, si nosotros tenemos, imagínense que tenemos un voxel que es lo suficientemente grande como que para que adentro de ese voxel haya dos materiales distintos, bueno, ¿cómo se resuelve el problema? Digamos, ¿qué valor le pongo a ese voxel representando el material? Y ahí es donde se me genera ese artefacto que se llama por volumen parcial, que justamente es el problema de identificación de material cuando el voxel es tan grande que tengo dos materiales distintos. Entonces, bueno, a veces ensanchar el slice, si no me importa mucho perder resolución espacial, lo puedo hacer, porque quiero, por ejemplo, mejorar la relación señal-ruido, pero bueno, hay que tener cuidado con que aparezcan este tipo de artefactos en las imágenes. Bueno, en relación al tiempo TR, déjame el tiempo. Bueno, el tiempo TR sí aumenta la relación señal-ruido, evidentemente. ¿Por qué? Porque me aumenta o sea, recuerden que el tiempo TR es, tengo la magnetización, la tiro al plano horizontal y ella se va recuperando y la función de recuperación era uno menos E a la menos TR. El tiempo es el TR sobre T2. Entonces, cuanto más largo es el tiempo TR, más se me va a recuperar la magnetización en Z, entonces toda la señal, evidentemente, se vuelve más grande. Entonces, bueno, esa es otra manera de mejorar. Y bueno, en relación al coverage, o sea, en español, bueno, a la región que quiero visualizar, no me sale ahora una traducción al español de esta palabra. Bueno, habíamos visto el tiempo TR sobre el tiempo activo, en definitiva me está dando el número de slices que puedo adquirir
y si cada uno de esos slices va a estar dado por un cierto ancho de banda, ya sabemos que un cierto ancho, por un cierto espesor de slice, y habíamos visto que la adquisición multi-slice convenía dejar gaps para evitarse problemas de interferencia entre slices consecutivos, bueno, el área que voy a poder abarcar en un mismo tiempo TR, evidentemente va a estar dada este, por esta presión. O sea que claramente cambiando estos factores, cambiando el tiempo TR, cambiando el tiempo T o el tiempo de sampleo, bueno, el coverage va a ir cambiando en función a cómo vayan cambiando esos parámetros. O sea que como ven, que no es tan impredecible, medio que todos los parámetros de adquisición que uno puede setear durante los protocolos de una secuencia de resonancia afectan de una manera o de otra los parámetros de calidad de imagen, ¿no? Los parámetros tradicionales, resolución y relación señal. Bueno, esto simplemente las puse acá al final para que me fuera más fácil de hacer las explicaciones y no tener que estarlas buscando en en todo el archivo. Entonces, bueno, dicho esto, vamos. Bueno, no sé si hasta acá quieren preguntar algo más. Si no, paso a la siguiente presentación. Sí, una consulta. En cada slice estás considerando una antena distinta. O sea, no es una antena distinta, sino que. Espera, ahí se me fue. Esperen que lo pongo bueno. Ay, ¿por qué me quedo? Ahí. Como cada uno de estos slides tiene una frecuencia central diferente, en principio yo puedo, primero, si se me superponen temporalmente, yo igual las puedo discriminar por Fourier, porque cada slide tiene una frecuencia central distinta, entonces la frecuencia, cuando hago el análisis de Fourier, Ujú. la información asociada a la frecuencia central de este slice me va a dar solamente para construir la imagen de este slice. Y la frecuencia, digamos, como la frecuencia de precesión de este otro slice es diferente, cuando hago el Fourier me va a dar información solamente sobre los voxeles que corresponden a este slice. Pero En ese tenés, sentido es que, aunque se me solapen temporalmente, yo las puedo discriminar. Y lo otro es que en general no se, digamos, no se solapan tanto temporalmente. O sea, por más de que yo haga una secuencia, digamos, varias secuencias consecutivas, no siempre se me van a solapar la feed. Pero de todas maneras, si se me solapan, Fourier te asegura. Por eso es importante que los slides no sean pegados, no sean consecutivos, para que no tengas problemas de borde, porque vos tenés claro, este slice está dado por una frecuencia central y un ancho de banda. Lo mismo va a ser el vecino. Puede tener problemas de borde que se te generen artefactos. Entonces lo mejor es dejar huecos, de manera que cuando hagas el Fourier vas a saber perfectamente qué pedazo de la señal, y perdón que lo diga de esa forma tan poco formal, va a contribuir a generar los voxeles de este slice y qué otro tramo de frecuencia de la señal me va a generar información sobre sobre un slice separado. Entonces, Fourier te asegura eso siempre y cuando lo hagas de manera inteligente, evitándote que los slices estén pegaditos. claro, si no Esa tendrías es una. interferencias ahí. Claro, si no entras a tener interferencia y te cuesta, o sea, vas a tener problemas en los bordes, que de hecho uno de los artefactos que después voy a comentar tiene un poco que ver con eso. Se te generan interferencias y te va a costar definir, bueno, y esta información, ¿en qué slice la pongo? Claro. Entonces, por eso la idea es dejar huecos. Ujú. Mm. Bien, digamos entonces un poquito con otras modalidades, otras secuencias de adquisición de imágenes. O sea, hasta ahora, esencialmente la que habíamos visto es la de Pineco y la de Inverse Recovery, que era la que usábamos, la que partíamos con o sea, con un primer pulso de 180 grados que me mandaba la magnetización al plano menos A o al eje menos Z, para tratar de sacarnos de encima una de las señales, por ejemplo, o mejorar el contraste este, porque partimos de una condición diferente eh, para hacer la adquisición.
Entonces, esto es lo que vimos hasta ahora. Vamos a ver ahora otro tipo de secuencias que esencialmente son un poco más rápidas. ¿Está bien? Que son las secuencias gradiente eco. Vamos a ver la secuencia ecoplanar imaging y vamos a ver una que junta la gradiente eco y la spin. Y me olvidé de esta que es la turbo spin eco. Entonces, bueno, de vuelta, la idea es tratemos de poder generar secuencias que sean más rápidas, ¿no? Para que no se demore tanto la adquisición, pues realmente, digamos, si hay algo de lo que uno, entre comillas, se puede quejar de un estudio de resonancia es que es lento. O sea, comparado a un estudio CT que puede llevar como mucho algunos segundos, un minuto, es decir, un equipo muy lento, un equipo de resonancia puede llevar varios minutos, media hora incluso. Entonces, bueno, claramente, en la medida que podamos hacer más rápida la adquisición, bueno, eso va a ser mejor. Entonces, una posibilidad es hacer este tipo de secuencias que se llaman turboespineco, que la idea es la siguiente, o sea, es en un mismo tiempo TR aplicar o sea, ¿se acuerdan que la Spineco es tiro la magnetización al plano horizontal y aplico un pulso de 180 para enfasar los espines y ahí, después de que transcurre un tiempo de eco, ¿se acuerdan que el pulso de 180 está a mitad de tiempo del total de tiempo de eco? Bueno, y en principio en una secuencia Spineco convencional, aquí tomaríamos la señal y ya está y vamos llenando la matriz de datos fila por fila, dejando transcurrir un tiempo TR. ¿Qué pasa si en vez de dejar transcurrir un tiempo TR entre cada fila, lo que hacemos es ir tomando, digamos, cada fila o una fila consecutiva a la otra, simplemente aplicando múltiples pulsos de 180 grados, de manera de que, digamos, cada vez que sucede esto y el desenfasaje, vuelvo a enfasar, con este primer pulso, pero ellos van a volver a desfasarse, evidentemente, porque la magnetización se va a ir recuperando, pero yo vuelvo a enfasarlos con otro pulso de 180 y vuelvo a adquirir una señal ahora con un gradiente de fase diferente que me va a permitir llenar otra fila del espacio K, justamente correspondiente a otros voxeles de mi imagen y aplico un nuevo gradiente de fase y un nuevo pulso de 180 que vuelva a enfasar los espines y tomo los datos o la señal para generar la tercera fila y así sucesivamente. O sea, en un mismo tiempo TR voy aplicando los sucesivos gradientes de fase que me van diferenciando fila por fila, pero para no quedarme sin señal, cada vez que voy a hacer la adquisición, o que voy, perdón, que voy a recepcionar la señal con la antena, a un tiempo de eco, a la mitad le aplico un nuevo pulso de 180 para enfasar los espines. Y así logro generar todo un slice en un mismo tiempo de repetición. La contra que tiene este tipo digamos, de señal o de secuencia es que, digamos, naturalmente la señal me va decayendo. Entonces, digamos, cada una de las filas esencialmente como que tiene una relación señal-ruido que es un poco peor a la fila central. Si puedo convivir con eso, bueno, no pasa nada, logré incrementar la velocidad de la adquisición a expensas de tener tal vez una imagen con una relación señal-ruido que no es por lo menos tan buena como una secuencia Spineco tradicional. Pero sin duda es mucho más rápida porque llené todo el slice en un solo tiempo TR. Y eventualmente puedo hacer un multi-slice y entonces todo se va a hacer más rápido. Yo les mencionaba que también el flip angle es algo con lo que podemos trabajar eh, bueno, por un lado, conseguir distintos contrastes e ir más rápido también en la señal. Bueno, y acá simplemente lo que está representado son distintos flip angles, en este caso es 0 a 90, y qué es lo que va sucediendo, por ejemplo, para un tiempo corto, TR, bueno, cómo se va recuperando la magnetización longitudinal dependiendo del flip angle que yo haya usado, ¿no? Porque no es lo mismo tirar a 90 grados y dejar que se recupere la magnetización,
Si estoy en un tiempo corto, TR, probablemente la magnetización en el plano longitudinal, en el eje longitudinal, o sea, en el eje Z, se va a recuperar poquito. Si yo tiro la magnetización, un ángulo pequeñito, 15 grados nomás, bueno, ya parto de una magnetización en el eje Z grande. Y si el tiempo TR es corto, bueno, podría llegar a pasar que hasta se recupera el máximo. Entonces, de alguna manera, el flip angle que uno seleccione, digamos, me va a permitir jugar con este parámetro TR para ver, digamos, qué tan grande es la señal que voy a poder medir con la antena. Y además, también el tiempo, recuerden que el tiempo de aplicación de los pulsos de radiofrecuencia está directamente vinculado con este flip angle. O sea, si yo quiero un flip angle más chico, bueno, el tiempo que voy a estar poniendo el pulso de radiofrecuencia también es más pequeño. Entonces también eso me acorta los tiempos de la adquisición. Y bueno, por ejemplo, para flip angles pequeñitos, o sea, en el entorno de los 15 grados aproximadamente, o sea, la magnetización estaba en Z y la tiré apenas un poquitito, fíjense cómo dice acá, la magnetización en el plano transversal es muy pequeñita. Y por lo tanto, como mi antena está viendo lo que sucede, ¿no? Recuerden la forma de la señal que estamos midiendo, ¿no? Era uno menos E a la menos TR sobre el tiempo de eco por E a la menos tiempo de, perdón, uno menos E a la TR dividido el tiempo T1 por E a la menos tiempo de eco dividido tiempo T2 asterisco o sin asterisco si uso una secuencia spin-eco. Esa magnetización va a ser chiquito y por lo tanto, en realidad, la señal va a ser proporcional al número o la distribución de espines que yo tenga disponibles para hacer la imagen. Entonces, si uso flip angles chiquititos, me va a permitir obtener imágenes pesadas por densidad protónica. O sea que una manera de generar imágenes por densidad protónica que sean más rápidas es usar flip angles chiquititos. Hay una región de ángulos hasta 45 grados más o menos que no genera un contraste útil, o sea que no se usa para la adquisición de las imágenes. Y luego ya para flip angles grandes, de 45 a 90, por ejemplo, ya vamos a tener o vamos a poder usar esos flip angles para poder seleccionar imágenes con contraste eh, de tipo T1. También, por ejemplo, con una secuencia que sea spin-eco, como la que veníamos viendo, la anterior, no la turbo, ¿no? La tradicional. Spin-eco, recuerden que el contraste T1 se lograba con tiempos de eco y tiempos de repetición cortos, bueno, puedo a su vez hacerlo con un flip angle que no necesariamente sea de 90, sino que sea un poco más chico, y entonces el pulso de radiofrecuencia se va a aplicar un tiempo menor. Otra frecuencia que también se utiliza, que hace más rápida la adquisición, es la secuencia gradiente eco, que voy a llamar GRE. Y la idea es apurar el desfasaje, esencialmente. O sea, acá lo que les está mostrando en la diapositiva es, bueno, tenemos primero un pulso radiofrecuencia que usa un flip angle que es menor de 90. O sea, esto es válido, se utiliza primordialmente para para imágenes T1 de densidad protónica, de vuelta, dependiendo del rango de flip angles que utilicemos. Pero bueno, supongamos que tiramos la magnetización, no sé, 50 grados, estaríamos queriendo ver una imagen T1. La magnetización comienza en el plano horizontal, ¿no? En el transversal, o sea, comienza a desfasarse, comienza entonces a decaer. Este sería el decaimiento tradicional si no aplico ningún pulso de radiofrecuencia de 180 para enfasar los espines, pero bueno, tiene su propio tiempo de caimiento que depende del material en el cual esté viviendo ese espín. Yo lo que puedo hacer es utilizar un gradiente adicional porque recuerden que los gradientes me cambian los campos magnéticos, y si me cambian los campos magnéticos, me cambian las frecuencias del árbol y puedo entonces, y me cambian las fases de los espines y puedo desfasar espines. Entonces, de manera controlada, puedo apurar el decaimiento del desfasaje y eso me permitiría entonces disminuir el tiempo TR de toda la adquisición. Entonces, la gracia un poco es
aplicar un gradiente que me haga más rápido el desfasaje de los espines, eso rápidamente me haría quedarme sin señal. Entonces, no, digamos, si solo aplico este gradiente de desfasaje y pongo la antena, probablemente lo único que voy a mirar es ruido. Pero entonces lo que sí podemos hacer es, al momento de querer medir la señal, que sería el tiempo de eco, ¿no? Después de que apliqué el pulso original, poner un gradiente para contrarrestar el desfasaje. La señal igual me va a quedar un poco más chica, pero de alguna manera logré eso, apurar al tiempo TR. O sea, no necesitar un tiempo TR demasiado largo para poder lograr el contraste que quiero. Entonces, de alguna manera, aplicando dos gradientes consecutivos, uno que apura el desfasaje y otro que enfasa para poder digamos, tener una señal que no sea puro ruido, es la base para hacer justamente una secuencia eh, gradiente. Podríamos decir, bueno, contraparte de este tipo de secuencia, bueno, como TR es corto, solo voy a poder adquirir un slice por cada ciclo. O sea, los multi-slice en una secuencia gradiente de eco son difíciles de hacer. ¿Está bien? Pero bueno, apuré la secuencia. Y bueno, está, esto es otra cosa, o sea, el tiempo de eco de la secuencia spin eco también es más grande que el tiempo de eco de la secuencia gradiente eco. Y bueno, está, eso implica que el contraste entre dos se ve disminuido. O sea, no es tan útil para hacer imágenes pesadas por T2 la gradiente. Bueno, pero sí para densidad protónica y para imágenes pesadas en T1. Bueno, y esto sería una forma esquemática de representar la secuencia gradiente eco, ¿no? O sea, usamos un flip angle que sea más chico de 90 grados. Al momento de aplicar ese pulso de radiofrecuencia para tirar la magnetización, aplicamos el gradiente selector de slice para actuar solamente sobre el slice que quiero, los sucesivos pasos de gradiente de fase para ir llenando la matriz y el gradiente en una fila me permite ir llenando los voxeles, lo hacemos de esta forma. Justamente un gradiente que desfase y un gradiente que enfase. Posteriormente, al momento de leer o de ponerme a escuchar con la antena. ¿Está bien? Y eso se repite un cierto tiempo TR y no hay multi-slice en general, o sea, en un TR solamente lleno un slice de la matriz. Mm. Bueno, está un poco lo mismo, ¿no? O sea, el tiempo de escaneo ya sabemos que es, digamos, para cada fila de la matriz necesito un tiempo TR de adquisición y si voy a llenar muchas, o sea, si voy a repetir la adquisición de un mismo slide para mejorar la relación señal-ruido, bueno, este next es distinto de uno y además todo va a depender de cuántos slices quiera adquirir, bueno, el tiempo de escaneo de la adquisición completa lo podemos calcular de esta manera. Y esto es lo que vimos anteriormente y bueno, de vuelta, pues según el tipo de TRT y flip angle que seleccione, va a ser el contraste de la imagen que vamos a adquirir. Lo mismo que veníamos viendo anteriormente, o sea, lo que sí logramos es bajar el TR y entonces una velocidad de escaneo que sea más rápida, manteniendo constantes los otros parámetros. Bien, otro tipo de secuencia que es una fast gradiente eco, o sea, más rápida todavía que la gradiente eco, es la que se llama la EPI, la Ecoplanar Imaging. Y la EPI tiene, digamos, la siguiente, el siguiente diagrama, ¿no? O sea, de vuelta, arrancamos con un flip angle que sea más pequeño de 90, utilizamos un gradiente selector de slice eh, al momento de la aplicación. Y un poco la gracia es, bueno, fíjense, estamos utilizando de vuelta, en vez de hacer sucesivos gradientes de fase en cada tiempo TR,
lo que hacemos es adquirir en un solo TR, un poco parecida a la turbo espineco, pero esta es digamos, esta es como un turbo, pero con la gradiente. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es poner los sucesivos gradientes de fase y los correspondientes gradientes de desenfasaje y enfasaje para que en un mismo tiempo TR vayamos a llenar toda la matriz de datos de un slice. De vuelta, no, digamos, la contraparte de esto es lo mismo que nos pasaba con la Turbo Epineco, o sea, cada vez me voy, o sea, como todo transcurre dentro de un mismo tiempo TR, cada vez que voy llenando una de las filas me voy esencialmente quedando sin señal, o sea, cuando llego a llenar quizás las últimas, o sea, la primera de las filas y la última, eh, y bueno, quizás la señal es sumamente chiquitita y ya es ruido, bueno, ahí voy a tener que ver qué hago. Pero en principio es como una manera muy, muy rápida de llenar la matriz de datos. Y bueno, también acá, no sé si lo recuerdan, creo que lo había comentado, los gradientes que uno pone para ir llenando la matriz, digamos, las filas de la columna, perdón, del slice, puede ser, arranco con un gradiente cero para llenar la fila central y después voy poniendo un gradiente positivo y un gradiente negativo y así voy llenando alternadamente, o sea, como que una fila por arriba y una fila por debajo de la central, dos por arriba y dos por debajo, o la puedo ir llenando en orden. Eso depende un poco de cómo se apliquen los gradientes de fase. Y eso tal vez me cambie un poco cuáles de las filas tengan más o menos relación señal-ruido. Pero la gracia de esta secuencia en cualquiera de las modalidades es justamente en un mismo tiempo TR meter la información de todo un slice y para eso aplicar todos los gradientes de fase con su respectivo gradiente de frecuencia durante un mismo tiempo TR e ir adquiriendo, esto bien, cada uno de estos piquitos vendría a representar una feed, o sea, lo que mide la antena, eh, digamos, a lo largo del tiempo. O sea, voy recuperando cada uno de estos piquitos, sería la señal que va a llenar el espacio K fila por fila. Y bueno, la Ecoplanar Imaging justamente incrementa la velocidad en función de cuántas filas yo pueda ir llenando. Si, o sea, podría pasar hoy en el ejemplo anterior que yo les decía, bueno, en un solo slide, en un solo tiempo TR, completo todo el slice. Capaz que eso es demasiado y me pasa que los, los voxeles justo de la primer fila y de la última, o de una franja de filas acá arriba y de una franja de filas acá abajo, me quedan con demasiada relación al ruido y no me sirve llenar todo el slice en un solo tiempo TR, pero bueno, lo puedo apurar. O sea, puedo capaz que llenar, en este caso hay seis, ¿no? O sea, puedo llenar seis filas, ya incrementé la velocidad en un factor 6 y luego en el siguiente tiempo TR completo las filas que me faltan. ¿También? O sea, no necesariamente quizás tengamos que llenar de una todo el slice. Bueno, habrá que ver la relación señal-ruido como nos queda. Entonces, bueno, podemos ir un poco más lento, pero lo importante es eso, es que en un mismo tiempo TR yo puedo ir llenando las distintas filas a expensas de que la relación señal-ruido vaya siendo peor según el tiempo va pasando entre fila y fila. Pero podemos convivir con eso en algunos casos. Y bueno, esencialmente digamos, la que llama Grace, o sea, gradiente y espineco, lo que va a hacer es, o sea, por un lado, vamos a usar una secuencia que sea un gradiente eco, pero además vamos a poner el pulso de 180 de enfasaje para no quedarme sin señal de las tradicionales espineco. Entonces, bueno, un poco siempre la idea es la misma, o sea, me permite ir llenando el espacio K, podríamos decir de forma más rápida, y en este caso particular, como estoy usando una secuencia Spinec, o sea, como estoy usando el pulso de 180 que me enfasa, me saco de arriba el T2 asterisco y puedo tener imágenes pesadas en T2.
Entonces, una forma más rápida de obtener imágenes T2 sería usar una secuencia Grace, o sea, que sea gradiente eco combinada con spinel. Y de vuelta, o sea, el factor de rapidez o de la velocidad con que vayamos llenando, bueno, va a depender de cuántas filas me permita cada una de las secuencias generarla, ir llenando la matriz de datos. Una cosa interesante, o más bien importante, digamos, para preparar las secuencias que son gradiente eco, es que en general como uno se va quedando sin señal con todo el tema de ponerlos de estos gradientes que van desfasando, a veces lo que conviene es comenzar, por ejemplo, con un pulso de 180, de manera de que haya un contraste natural cuando empiece, o sea, o más que natural, que haya un contraste más grande al momento que yo empiece a aplicar la secuencia GRE. O sea, si yo, por ejemplo, empiezo la secuencia, ¿no? Tiro el pulso, tiro la magnetización al plano transversal, dejo que se recuperen, tendríamos este contraste. Si yo tiro la magnetización al eje menos Z, digamos, bueno, digamos, la diferencia de contraste entre los distintos materiales puede ser mayor y ahí comienzo a hacer la adquisición de la secuencia gradiente. Entonces, como que parto la secuencia gradiente eco con un contraste eh, que diferencia mejor los materiales y eso entonces me generaría una escala de gris un poco más amplia a la hora de generar la imagen. O sea, es como una preparación para comenzar la secuencia gradiente. Y eso nos lleva entonces a los artefactos y capaz que si les parece hacemos un cortecito por acá de unos minutitos y ya retomamos. ¿sí? Bueno, no sé si antes que quieren preguntar algo antes. No, yo por el momento no. Vieron que hay mucha cosa, o sea, realmente es hasta bastante entreverado, podríamos decir, todo este tema de las distintas secuencias. Obviamente hay muchas más secuencias de las que yo les mencioné, o sea, como que puse las más tradicionales. Y en ese sentido el libro que yo les decía hace hincapié y es interesante, les muestra más en detalle, bueno, eso, cómo los distintos parámetros afectan a las secuencias de adquisición. Pero bueno, es realmente laborioso adquirir imágenes de resonancia, como ya les venía vaticinando desde un tiempo, y creo que queda bastante claro en este tipo de todas las secuencias que les he mostrado. Así que bueno, los aliento a que si pueden revisen el libro que les mencionaba. Y bueno, cortamos unos minutitos y seguimos ahora con artefactos en las imágenes.
Bueno, estoy de vuelta. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de distintos artefactos que pueden aparecer en las imágenes de resonancia. Ay, no sé qué pasa. Ahí va. Bien, el primero que les quería comentar es el artefacto por distorsión geométrica. Y esencialmente la idea es la siguiente, o sea, nosotros vieron que estamos aplicando, por ejemplo, el gradiente de frecuencia, ¿no? A lo largo de la matriz para obtener los voxeles individuales en X. Y, digamos, idealmente estamos creyendo, ¿no? Que la electrónica y la mecánica del equipo es ideal y que entonces el gradiente efectivamente es completamente lineal. El tema es que en la práctica puede suceder de que el gradiente no sea tan ideal como nos imaginamos, sino que tengamos un gradiente, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Que tenga ciertas desviaciones respecto a la situación ideal. Eso hace que entonces el campo magnético al que están sometidos los distintos espines sea un poco diferente que el campo que esperamos y por lo tanto la frecuencia de precesión de los espines del Armor sea un poco distinta de la esperada. Y bueno, como evidentemente cada una de las frecuencias codifica espacialmente a un lugar dentro de la matriz, bueno, puede pasar que las variaciones respecto a la situación ideal o esperada me distorsionen la imagen a la hora de ir colocando la información de los espines con la señal en los distintos voxeles de la matriz. Entonces eso, por ejemplo, me puede como achatar, aplanar un poco o distorsionar geométricamente el objeto que estamos queriendo visualizar. Otro ejemplo de artefacto que puede aparecer es cuando en la matriz del espacio casi se comete algún error en la llenada de los, digamos, de los datos. Y por ejemplo, acá se les muestra concretamente un valor que fue asignado a un dato de la matriz del espacio K que es muy grande, ¿no? O sea, vieron que este puntito en el dominio de Fourier es como si tuviera una amplitud bastante grande con respecto a los vecinos, o sea, se ve bien blanco, ¿no? O sea, tiene una amplitud mayor que el resto. Si vemos en el dominio de Fourier a qué frecuencia, o sea, si acá estaría el eje cero, ¿no? Los ejes, por ejemplo, estos serían los dos ejes del dominio de Fourier. Bueno, este píxel, acá como les muestra, querría representar un valor en X igual a 2 y un valor en Y igual a 3, no importa. O sea, lo que les muestra es esencialmente la frecuencia asociada a este valor de píxel, bueno, tiene una cierta componente en X y en Y, que si recordamos lo que eso sucedía cuando aplicábamos transformadas de Fourier, si hay una frecuencia muy exacerbada, me generaba un patrón de líneas con la frecuencia espacial correspondiente a la frecuencia que tiene este punto en el dominio de Fourier que se me superpone entonces a la imagen. Entonces me queda como ese patrón de líneas superpuesto a la imagen porque hubo un píxel o un dato dentro de la matriz del espacio K que se llenó mal, que tiene un valor exacerbado. Entonces, bueno, eso es otro tipo de artefactos que podría llegar a ocurrir y que es bastante obvio el por qué. O sea, si vemos esto ya sabemos lo que está pasando. Si tuviéramos, por ejemplo, en rayos X, ¿se acuerdan que podía pasar que con la grilla anti-scatter dependiendo de la frecuencia que tuviese la grilla y dependiendo de la frecuencia de Nyquist de mi sistema, la grilla podía producir aliasing, entonces verse más lenta superpuesta a la imagen. Eso era digamos, un artefacto típico de rayos X. Lo que pasa es que acá no tenemos el equivalente a la grilla, pero sí ocurre algo similar, o sea, aparece ese entramado porque se ve exacerbado uno de los datos del espacio K. Bien, otro artefacto que podríamos encontrarnos es el aliasing.
Y hoy comentaba algo de esto al principio de la clase, o sea, supongamos que acá tengo una región del paciente, ¿no? Parte del tórax del paciente, acá están los bracitos, y supongamos que yo selecciono durante la adquisición este field of view, ¿está bien? Que deja esencialmente por fuera, bueno, los brazos y parte del torso del paciente. Entonces, bueno, se aplica el gradiente de frecuencia, ¿no? Vamos a suponer que es ideal, o sea, que no tengamos el artefacto por distorsión que les hablaba recién, sino que efectivamente es un gradiente lineal, es bien comportado, digamos, y ya sabemos que dado un field of view, tenemos un ancho de banda asociado y por lo tanto una frecuencia de Nyquist asociada. Ahora, fuera de este gradiente, o sea, digamos, por fuera del field of view, no es que el gradiente se apaga, no es que vale cero, o sea, el gradiente sigue, o sea, hay regiones del cuerpo que por más de que yo no las seleccioné con el field of view para mirarlas, igual están sometidas a gradientes de campo magnético y por lo tanto a frecuencias de precesión que van a ser en principio superiores al ancho de banda que quedó definido por el field of view. Entonces, lo mismo de siempre, ¿no? Si yo tengo espines que están procesando a frecuencias que están por encima de la frecuencia o del ancho de banda de la señal que yo estoy esperando, y la antena siente esa información, lo que va a hacer es aliasing, la va a simetrizar y la va a interpretar como si tuviera una frecuencia más lenta y tanto más lenta como la simétricamente opuesta al, digamos, a lo que es la frecuencia de Nyquist. Entonces, recuerden que en resonancia, frecuencia digamos, está estrictamente vinculado con codificación espacial. O sea, una frecuencia dada representa una posición del píxel. Entonces, este brazo que originalmente en el field of view yo no lo consideré, el sistema lo interpreta como si tuviera una frecuencia simétrica respecto a la de Nyquist y entonces lo interpreta o me lo pone de alguna manera adentro porque lo codifica espacialmente adentro del field of view. Entonces este brazo pasa a estar acá, este brazo en este caso no importa porque cuando hace la simétrica queda por fuera y este pedacito de cuerpo también me lo pasa para acá y este pedacito de cuerpo me lo pasa para acá. En este caso, este artefacto de aliasing y este no lo voy a ver, pero el brazo adentro del field of view y el pedazo de cuerpo de tórax adentro del field of view también lo voy a ver. Entonces, en general, las imágenes se puede ver así. O sea, es como si me quedaran pedazos de regiones metidas adentro del field of view, como solapadas raras. Entonces, bueno, en principio una opción para tratar de disminuir el efecto del aliasing es por lo menos usar bobinas de superficie. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, cuando empezamos a hablar de resonancia? Yo les mostré unas fotos que son bobinas de cabeza, bobinas para extremidades, bobinas como una mantita para el cuerpo. O sea, si yo uso bobinas receptoras que estén más próximas a la región que quiero visualizar, tal vez puedo sacarme de encima el efecto del alias. La otra opción es agrandar el field of view. O sea, si yo me agrando el field of view, por ejemplo, que abarque toda la región donde están, en este caso el tórax con los brazos, bueno, este problema no lo voy a tener. Evidentemente voy a tener una matriz más grande para llenar y todo se va a enlentecer, pero bueno, evidentemente si tengo imágenes con este tipo de artefactos, más vale que demore más la adquisición, pero no tener información que no corresponde en el field of view que estoy mirando. Entonces, bueno, una opción sería aumentar, por ejemplo, el field of view. En este caso, si quiero mantener la resolución, por las cosas que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Field of view, gradiente, resolución, son parámetros que están todos vinculados. Bueno, tendríamos que disminuir la angulación del gradiente si quiero mantener la resolución. Pero bueno, en principio, aumentar el field of view es una manera de sacarme de encima eh, el aliasing. Y la otra forma es aumentar la frecuencia muestreo, ¿no? O sea, yo aumento el tren de, digamos, si la distancia entre el tren de deltas disminuye cuando voy a muestrear la señal temporal, bueno, entonces evidentemente el ancho de banda se vuelve mayor, el aliasing entonces tiene una frecuencia de Nyquist más grande y entonces sufro menos las consecuencias
eh, producidas por tener señales por encima de la frecuencia de nivel. Otro artefacto que puede aparecer es el que se llama corrimiento químico o chemical shift, que esencialmente es, digamos, aparecen como bordes con tonos de gris que no corresponden a lo esperado, y eso tiene que ver, creo que lo habíamos comentado cuando comenzamos a hablar de resonancia. O sea, los espines de hidrógeno en general no son espines de hidrógenos libres. O sea, el hidrógeno está, digamos, inmerso en una molécula que podrá ser agua, que podrá ser grasa, y eso hace que la frecuencia de precesión de los espines por estar dentro de una molécula sea un poco diferente dependiendo de la molécula a la cual pertenece. Y por ejemplo, en el caso particular de espines de hidrógeno en agua o espines de hidrógeno en grasa, la diferencia de la frecuencia del árbol de precesión es del orden de 220 Hz a 1,5 T. O sea, esto cambia si uso un equipo de 3 Tesla. Pero supongamos un equipo tradicional de 1,5 Tesla, la frecuencia de precesión de estar en grasa o de estar en agua para los espines de hidrógeno es levemente diferente en el rango de 220 Hz. Entonces, supongamos que estamos usando, acá pongo un ejemplo particular, un ancho de banda de 32 kilohertz y tengo una matriz de 256 por 256. O sea, cada slice va a tener 256 filas por 256 columnas y tengo un ancho de banda de 32 kilohertz. Eso implica que, digamos, si simplemente hago estos 220 eh, perdón, hago los 256 dividido los 32 kilohertz, me va a estar dando, perdón, al revés. Si yo divido los 32 kilohertz entre los 256 elementos de la matriz en una dirección, lo que me va a estar dando es cuántos hertz de la señal estoy incluyendo en cada uno de los voxeles de la matriz. ¿Está bien? Entonces, en particular, con este ancho de banda y con este tamaño de matriz, tendríamos 125 Hz por cada voxel o por cada píxel de un slice de la matriz. Y si yo tengo una diferencia de frecuencia de precesión del orden de 200 Hz, como es el caso, fíjense que eso implica más o menos del orden de 2 píxeles de error a la hora de poder codificar espacialmente un material. Entonces, por eso es que en los bordes digamos, de los materiales, de los distintos tipos de tejido, podrían aparecer estos blancos y estos negros que no son los esperados. Y eso tiene que ver justamente con un error de codificación vinculado a el tamaño de matriz y al ancho de banda que estoy usando. Entonces, una opción, como ven por acá, bueno, la más fácil sería, supongamos, me puedo sacar de encima la señal que me genera la grasa y entonces este problema me desaparece porque esencialmente no voy a estar viendo la grasa y se acabó el problema. La otra opción podría ser disminuir el tamaño de matriz, porque si yo disminuyo el tamaño de matriz, evidentemente acá podría llegar a tener 220 Hz por píxel, o sea, me queda completamente definido de qué material está hecho cada píxel, porque la frecuencia asociada me permite distinguir los materiales, pero bueno, eso implica que si bajo el número de voxeles en una dirección, bueno, ya sabemos que la resolución espacial, si no cambio el field of view, también me va a bajar. Otra opción, bueno, sería hacer más grande el ancho de banda manteniendo el tamaño de matriz, ¿no? Para que este valor me dé los 220 Hertz por píxel, pero ya habíamos visto anteriormente, cuando hicimos toda la evaluación de digamos, cómo los distintos parámetros afectan la radiación sin el ruido, si yo aumento el ancho de banda, la radiación sin el ruido baja. Y bueno, otra opción, en vez de usar una secuencia STIR de sacarme la grasa, podría ser usar un tiempo de eco más largo para permitir que la señal de la grasa, por ejemplo, me desaparezca. Bueno, eso tiene la consecuencia que todo se hace más largo y también las otras señales van a decaer, pero bueno, en principio puede ser una opción a manejar.
Bueno, otro tipo de artefacto que puede aparecer es, digamos, artefacto por truncamiento, que es como, no sé, esto que se ve por acá, que es una especie de sinusoide que se superpone, ¿no? Como una variación de los tonos de gris, principalmente en interfaces que tienen diferentes tejidos con contrastes muy altos. Y eso tiene que ver con el hecho de que lo que hablaba hoy al principio, ¿no? Idealmente mi señal feed puede extenderse hasta el tiempo infinito, ¿no? O sea, la señal en la antena, después estaré midiendo ruido, pero eventualmente la señal en el tiempo puede ser bastante larga. Y yo cuando seteo el tiempo de sampleo de la adquisición, lo que estoy haciendo es como truncando el tiempo que voy a estar evaluando la señal. Entonces, si recordamos que truncar una señal, en este caso temporal, el efecto que produce en el dominio de Fourier son artefactos que se llaman ring artifacts, eso me va a generar esos ring o esos artefactos por truncamiento propio de que justamente las imágenes las obtengo a partir de la transformada de Fourier del espacio K o lo que es el espacio digitalizado de esta señal temporal. ¿Está bien? Entonces, esto justamente es un efecto de estar truncando una señal y mirando cómo queda la misma cuando me voy al dominio de Fourier. Bueno, evidentemente una manera rápida sería, ¿no? Ay, perdón, aumentar el tiempo de sampleo, ¿no? O sea, si yo me quedo midiendo más rápido la señal, evidentemente estos artefactos, ring artifacts, cada vez se harían más suavecitos y finalmente, si yo midiera hasta el infinito, acá tendría una función escalón perfecta, ¿no? O sea, esto es como una función sin y su correspondiente función del dominio de Fourier sería el escalón. En la medida que voy incrementando, sin irme al exceso del infinito, el tiempo de sampleo, bueno, cada vez se van suavizando más esas variaciones en la señal en el dominio de Fourier. Ahora, lo mismo, si aumento el tiempo de sampleo, automáticamente disminuye el ancho de banda y por lo tanto, como ya habíamos visto, la reacción señal-ruido baja. La otra opción sería tratar de tomar voxeles más chiquititos, porque si tomo voxeles más chiquititos, digamos, me permite discriminar mejor interfaces entre materiales que tienen alto contraste, que es en donde primordialmente se pueden ver estos artefactos. Entonces, bueno, una opción, si quiero bajar el, el tamaño del voxel, puede ser incrementar el NSUI o puede ser bajando el filo vivo. En cualquier caso, bueno, también voy a tener efectos sobre la relación señal-ruido, pues si recuerdan, la relación señal-ruido es proporcional al tamaño del voxel, o sea que si este baja está también. También este baja, pero este sube, pero si recuerdan, la relación señal-ruido es proporcional a la raíz del NFUI, mientras que, y a su vez es proporcional al delta, o sea, el volumen del voxel. Entonces no se compensan en la misma proporción y por lo tanto, digamos, si yo bajo el, el tamaño del voxel, la relación señal-ruido también me va a bajar, por más de que incremente el NFUI. Bien, otro artefacto que puede aparecer es el artefacto por movimiento. En general, bueno, acá lo ven, o sea, son como imágenes fantasmas, ¿no? Repetidas digamos, en un mismo slice. Acá aparecen como mucho más, con una frecuencia de repetición, digamos, mucho más rápido que aquí. En general, como, digamos, de alguna manera es un artefacto que aparece principalmente en lo que sería digamos, en la dirección que estamos aplicando el gradiente de fase, que es la adquisición, o es la dirección de la adquisición más lenta. ¿Se acuerdan que yo les comentaba, puedo aplicar el gradiente de frecuencia en el eje X y el gradiente de fase en el eje Y, o al revés, eso es indistinto. Pero lo que sí es cierto es que en la dirección en la que estoy aplicando el gradiente de fase es más lento porque tengo que ir aplicando por ejemplo, una secuencia fin-eco, tengo que esperar el tiempo tarde para volver a aplicar el gradiente de fase y volver a generar otra fila de la matriz. Entonces, en general,
es mucho más notorio en la dirección lenta de la adquisición. Y entonces a veces lo que se puede hacer es, acá es como bastante obvio, pero si no fuera tan obvio de que estamos frente a este tipo de artefactos, lo que se podría hacer es volver a adquirir la imagen, pero intercambiando los gradientes. O sea, donde antes aplique el gradiente, si antes apliqué el gradiente de frecuencia en la dirección X y el de fase en la dirección Y, los puedo intercambiar. Y poner el gradiente de fase en la dirección X, y entonces ahora voy llenando en forma sucesiva las columnas de la matriz y el gradiente de frecuencia en la dirección Y, y ver qué pasa con el artefacto. O sea, si cambia de dirección, es que claramente o sea, digamos, el paciente está respirando, ¿no? Moviendo, ¿cómo se dice? Moviendo, por ejemplo, el tórax por la respiración. Bueno, lateralmente tal vez eso no se va a ver tanto, como se puede ver en la dirección, este, bueno, la dirección, llamémosle I del paciente. Entonces, bueno, al intercambiar los gradientes, si veo que en una dirección no es tan notorio como en el otro, puedo simplemente switchar esos gradientes y sacarme de encima ese artefacto. Otra opción, bueno, esto es lo que se llama la separación entre las imágenes fantasmas, que vendría a ser esta distancia entre imágenes fantasmas, y esa separación va a depender, de vuelta, eh, el tiempo TR por el n sub i, eso es digamos, el tiempo que me demora en ir llenando cada una de las sucesivas filas de la matriz. De vuelta, si quiero hacer un promedio para mejorar la relación señal-ruido, se me incrementa el tiempo en este factor. Olvidémonos de ese factor ahora. Pero la idea es la separación entre las imágenes, entonces, digamos, podríamos medirla como el tiempo TR por el número de filas que estoy llenando y compararlo con el tiempo de movimiento, ¿no? En este caso, de la respiración del paciente. Y yo lo que puedo hacer es, y de alguna manera inteligente, tratar de que la separación entre las imágenes fantasmas sea tan grande que se va al siguiente field of view, o sea, o más allá del view, que queda por fuera el field of view, o sea, la separación de una y otra quedaría, por ejemplo, por acá fuera el field of view, o sea, no la estaría viendo el efecto. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Aumentando el tiempo TR o aumentando el número de filas que llena mi matriz. ¿Está bien? Entonces, eso sería como una manera inteligente de separar las imágenes fantasmas y dejarlas por fuera del filobio. La otra sería como usar un gatillado, o sea, que yo tenga la capacidad en el equipo de controlar, por ejemplo, puede ser sensor de respiración, o si estoy viendo el corazón, tener, ¿no? que va latiendo, tener, por ejemplo, un electrocardiograma eh, que se va realizando en vivo y bueno, seleccionar que siempre la adquisición se haga cuando estoy en diátono, cuando estoy en sístole, lo que sea. Y así evitarme entonces ese problema. Bueno, esto es lo que les decía, cambiar los ejes para verificar si eso no es artefacto. Otro tipo de artefacto que puede aparecer es este zip artifact, o sea, como queda una especie de cierre en la imagen superpuesta. Y eso tiene que ver con el hecho de que, supongamos, bueno, acá lo que les estoy representando es, supongamos que tenemos una secuencia spin-echo, ¿no? Con el pulso de 90 seguido del pulso de 180 para enfasar los espines. Y estoy midiendo digamos, la señal, y esto se repite en el tiempo. Bueno, podría suceder que en la antena, si justo yo no estoy usando la antena emisora como receptora, sino que tengo por separado una antena emisora y una antena receptora, podría ser que la antena, cuando esté midiendo la señal, también entre comillas, se confunda y esté midiendo adicionalmente el pulso de radiofrecuencia de 180 grados. Y entonces eso me genera una especie de interferencia en la señal que me produce esa cosa como un cierre de alternancia de píxeles blancos y negros en la señal. Una opción es, bueno, aumentar el tiempo de eco, porque entonces se me separa, ¿no? ¿Se acuerdan que el pulso de 180 quedaba a mitad del tiempo de eco? Entonces, este, de alguna manera, si aumento el tiempo de eco, puedo separar mejor esta situación. Eh,
Bueno, y la otra es, a ver, que esto no me doy cuenta, aumentar el ancho del slice. Bueno, porque claro, si yo aumento, o sea, recuerden que yo ponía un gradiente de selección de slice, ¿no? Que me permitía justamente con un ancho de banda determinado, seleccionar el slice, que, o sea, si yo tengo frecuencia central y el ancho de banda, me determina posición Z y ancho del slice. Entonces, si incremento el ancho de banda, se me incrementa el ancho del slice y si incremento el ancho de banda, el tiempo de aplicación del pulso de radiofrecuencia va a disminuir en el dominio temporal, ¿no? Por ser dominios de Fourier complementarios. Entonces, bueno, de vuelta. Digamos, este pulso de 180 grados se vuelve más estrechito y no va a solaparse con la señal que estoy queriendo medir. Mm. Bien, podríamos tener simplemente ruido de radiofrecuencia, o sea, señales de radio que se nos meten adentro de las antenas receptoras, o sea, la única manera de sacarse esto de encima es que los blindajes estén bien, pues, bien hechos, o sea, que no haya fugas en los blindajes y que no, simplemente no haya interferencia de señales de afuera con las bobinas receptoras. El efecto volumen parcial que les mencionaba anteriormente, o sea, de vuelta, el efecto volumen parcial es en la medida que yo tengo voxeles demasiado grandes, por eso ya se ve la resolución de la imagen media fea, ¿no? Puede ocurrir que justo en un voxel tenga dos elementos que comparten diferentes materiales y bueno, no se puedan distinguir bien. En la medida que yo achico el tamaño del voxel, se puede distinguir mejor, se puede resolver mejor y discernir si efectivamente tengo los materiales o no. Entonces, bueno, la manera de mejorar este efecto es eh, disminuyendo el tamaño del voxel, lo que implica, en principio, una pérdida de relación señal-ruido que es proporcional al tamaño del voxel. Bueno, ya lo dije acá. Esto es lo que dije, y aumentar el next para no bueno, está lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Si la relación señal-ruido baja, una opción es volver a adquirir el mismo slice para hacer un promedio y mejorar la relación señal-ruido, todo se me enlentece. En definitiva. Y artefacto por susceptibilidad magnética. El artefacto por susceptibilidad magnética, o sea, digamos, en principio nosotros sabemos que los distintos materiales eventualmente tienen una susceptibilidad magnética diferente, ¿no? Teníamos como las tres clases de materiales, ¿no? El ferromagnético, el diamagnético, el paramagnético, y de alguna manera cada uno de esos materiales, en la presencia de mm, el campo magnético externo, se van a magnetizar diferente, ¿no? O sea, el diamagnético se magnetiza opuesto, el paramagnético paralelo, el ferromagnético magnetiza mucho más. De hecho. Entonces, el hecho de tener justamente materiales con distinta susceptibilidad magnética y sobre todo materiales donde haya grandes cambios de susceptibilidad magnética, por ejemplo en fosas nasales, o sea, tengo el aire y tejido blando, por ejemplo, los cambios que se producen en la susceptibilidad magnética por estar metidos adentro de un campo magnético, o sea, porque los materiales se magnetizan diferente, hace que localmente los campos magnéticos cambien. ¿No? O sea, ya no voy a tener solo el campo del imán o de la bobina superconductora, sino que localmente el campo magnético se va a ver afectado, por decir algo, porque tengo un material paramagnético que produce localmente un campo magnético diferente. Y entonces la frecuencia del árbol de los espines va a cambiar un poco y eventualmente se me pueden desfasar más rápido los espines al punto de dejarme sin señal. Entonces, bueno, eventualmente una manera de sacarse de encima eh, los artefactos por susceptibilidad magnética es usar secuencias que sean rápidas. Por ejemplo, la fase eco, o turbo eco o la gradiente.
Bueno, y esto me lleva al último tema vinculado a, a imágenes por resonancia, que es la angiografía por resonancia, que es un poco distinto a la angiografía digamos, utilizando rayos X, porque, por ejemplo, en angio de rayos X sí o sí necesitamos un medio de contraste, que es en general un medio de contraste a base de yodo, que es intravenoso, o un medio de contraste a base de bario, que sé que a veces se suele utilizar para evaluar patología del tracto digestivo, por ejemplo. En el caso de la angiografía por resonancia, hay angiografía con medios de contraste, pero también se puede hacer angiografía sin la utilización de medios de contraste. Y esencialmente, bueno, tenemos como tres tipos de modalidades de angiografía. La que se suele llamar TOF o Time of Flight, que se da por efectos de flujo, del flujo del material dentro de los campos magnéticos, y eso me permite generar dos tipos de imagen que las vamos a ver ahora, que llaman imagen de sangre blanca o imagen de sangre negra, por efectos de cambio de fase o, como le decía, por el uso de medios de contraste, principalmente a base de gadolinio, es el medio de contraste más común a resonancia, en angioresonancia. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de digamos, hacer angioresonancia por efectos de flujo, generando lo que se conoce como imágenes de sangre blanca o imágenes de sangre negra, que esencialmente es ver a la vena o a la arteria como blanca, por eso sangre blanca, en relación al fondo, o como negra en relación al fondo. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Acá lo que estaríamos representando es arteria o una vena. En principio, en el primer ejemplo les hace pensar que no se esté, o sea, que no esté fluyendo sangre, sino que simplemente tengo la vena o la arteria en donde tengo ciertas posiciones con magnetización longitudinal, en este caso más grande de este lado que de este otro. Y aquí estamos viendo, o sea, imaginemos que estoy queriendo visualizar solamente este slice del paciente, o sea que voy a usar digamos, el gradiente selector de slice para visualizar este slice. Y bueno, vamos a hacer una secuencia, por ejemplo, gradiente eco, comenzando con un pulso de 90 grados. Entonces, en principio, si no hay digamos, ningún flujo de sangre, bueno, y vamos y miramos solamente lo que pasa en este slice. En principio, supongamos que por arriba y por abajo de la arteria tengo un material que es el mismo y evidentemente ese ni ahora ni después se va a mover. Y bueno, tendríamos ciertas magnetizaciones, en este caso longitudinales, que supongan que me va a dar este contraste, en donde aquí tengo, porque es un material distinto, una magnetización longitudinal un poco diferente digamos, de los voxeles por arriba y por abajo, pero no tan diferente, o sea, tengo como un gris y otro gris. Digamos. Eh, bueno, y estamos, en este caso particular, dejamos transcurrir un cierto tiempo TR largo, de manera de que la magnetización longitudinal le dé el tiempo suficiente como para que crezca bastante. Ahora pensemos en esta otra situación, en donde tengo la misma arteria, por ejemplo, con las mismas condiciones de magnetización longitudinal a un lado o al otro, y ahora de vuelta estoy mirando el mismo slice, pero estamos evaluando la secuencia con un tiempo TR corto, y bueno, entonces no le di tiempo suficiente a la magnetización ni de la vena ni del resto de los tejidos circundantes, digamos, para que crezca demasiado. Entonces la señal, en principio, va a tender a ser más pequeña en comparación con la imagen anterior y con un contraste quizás no tan, acá está exacerbado, pero digamos, según vemos los módulos de las magnetizaciones, lo que quiere representar este dibujo es que se diferencian bastante poco los contrastes de imagen de los vóxeles por alrededor de la arteria y en la arteria. Entonces, ¿qué pasa ahora si efectivamente tenemos sangre fluyendo? Y estamos en el caso de un tiempo corto, TER. Y bueno, si tenemos sangre fluyendo, fíjense, acá de vuelta tengo el slice,
Estoy queriendo visualizar por arriba y por abajo en un tiempo corto los voxeles, digamos, les dejé que la magnetización longitudinal se recupere poco, pero como lo que tengo en el voxel central, de alguna manera, es información que va moviéndose en el tiempo, porque, digamos, este sería el caso quieto, y si yo tengo sangre que fluye, a este voxel, en determinado momento, ingresó sangre que tenía una magnetización más alta que si lo comparamos con el caso estático. Entonces, justamente el hecho de tener fluyendo eh, en este caso sangre, y que el tejido circundante no cambie con el tiempo, me permite tener una señal de la sangre que está bastante, digamos, con un contraste bastante mayor que digamos, el contraste del tejido de fondo. Y por eso se le suele llamar sangre blanca. ¿Está bien? O sea, justamente tiene que ver con el ancho del slice, o sea, qué tan rápido, o sea, qué tan rápido les a la sangre fluyendo pasar por este slice que tiene un ancho determinado y cuánto tiempo TR estoy seleccionando en la adquisición. Entonces, en general, si yo quiero ver este tipo de imágenes de sangre blanca, o sea, que la sangre se vea resaltada en relación a los materiales de fondo, lo que se suelen usar son tiempos cortos TR y este tipo de secuencias, son una secuencia gradiente. Otra opción es querer querer sacarse la sangre encima de la señal, ¿no? O sea, tener una imagen propiamente dicha de sangre negra, o sea, que no veamos a la sangre. Y bueno, en este caso, en general, lo que conviene hacer es una secuencia de tipo Spinel. Y la idea un poco es similar, o sea, supongamos que yo tengo el pulso de radiofrecuencia, ¿no? De 90 grados, que me tiró las magnetizaciones eh, al plano horizontal, por arriba, por abajo y por la zona donde está fluyendo. Y al momento que aplico el pulso de 180 para pasar, como la sangre se está moviendo, lo que va a ocurrir es que va a ingresar digamos, a la región donde estoy queriendo visualizar, o más que ingresar, sí, digo bien ingresar, o sea, de alguna manera si miro lo que ocurre en el plano transversal, la sangre que tenía una magnetización en el plano transversal como que se me escapó del boxe. ¿Por qué? Porque está fluyendo y vino a entrar sangre que solamente tenía magnetización longitudinal. Por lo tanto, como yo estoy visualizando lo que ocurre con una antena en el plano transversal, no voy a tener señal asociada a ese voxel debido a la sangre. ¿Por qué? Porque se me escapó la sangre, podríamos decirlo así, del voxel que estoy evaluando al momento de aplicar el pulso de 180 grados para enfasar. Entonces, eso me permitiría no visualizar la sangre o ver una imagen que se llama de sangre negra. Y en general la mejor manera de presentar las imágenes de sangre blanca, además de hacer una secuencia GRE con un tiempo de repetición corto, es presentarlo con los máximos, con las proyecciones de máxima intensidad, los mapas MIP, que esto ya lo habíamos hablado también en tomografía, creo, y es quedarse simplemente con, o sea, nosotros vamos obteniendo, ¿no? Los distintos slices, los valores o sea, cada una de las imágenes de sangre blanca, podríamos decir, slice por slice, pero después presentamos en una sola imagen solamente los valores que tuvieron mayor intensidad de la señal. Como que proyecto todo sobre un mismo plano, donde solo estoy visualizando aquellos voxeles que tuvieron la señal más grande, y entonces eso me permite visualizar imágenes de la distribución o de las venas o de las arterias sin la necesidad de utilizar medios de contraste. O sea, simplemente estoy haciendo imágenes de sangre blanca en proyecciones MIP, o sea, de máxima intensidad, y todo lo veo proyectado en un mismo plano. Entonces, esto sería una forma de hacer angioresonancia. Bien, bueno, imágenes de sangre negra en realidad no le voy a dar mucha bolilla porque más bien se usan para sacarse la señal de encima y no tanto para generar una imagen, propiamente dicho.
Ahí. Lo que les decía, otra forma de hacer resonancia con MRI es por cambios de fase en vez de cambios de flujo. Y acá lo que les quiere presentar este dibujito es, bueno, supongamos que tenemos espines, ¿no? Que todos alineaditos, porque están solamente sometidos al campo magnético. Y supongamos que ponemos o sea, ponemos como una secuencia GRE, ¿no? Que puede ser con un gradiente que desfasa y un gradiente que enfasa, y al momento de medir me quedan todos en fase. Si todo está estático, esto en principio funciona bien y acá obtendría una buena señal. Ahora, el tema es, si hay sangre que está fluyendo, cuando aplico los gradientes de enfasaje y desfasaje, los estoy aplicando en la medida que los espines se van moviendo, atravesando esos gradientes. Entonces, lo que va a ocurrir ya no es que cuando voy a medir los voy a tener a todos en fase, sino que voy a tener cierto desfasaje que obviamente va a depender de con qué velocidad estén fluyendo esos espines adentro de los gradientes de campo magnético que estoy, este, digamos, que estoy queriendo visualizar. Entonces, lo que usualmente se hace para poder tener una imagen de sangre, bueno, y eso me daría una imagen de sangre negra también, o sea, como la señal, como todos los espines terminan estando desfasados, no contribuyen a la señal y la veo oscura. Si yo quisiera tener una imagen de sangre blanca, tendría que tratar de acomodar a los gradientes para tener en cuenta justamente que tengo espines con velocidad dentro de campos magnéticos variables, y bueno, si yo más o menos sé de o sé, digamos, el tipo de, eh, si es una vena, si es una arteria, obviamente la velocidad de flujo son distintas, entonces sabiendo o previendo la velocidad de flujo, yo puedo setear ese parámetro en la consola de manera de poner campos adicionales de gradiente que me logren enfasar a los espines antes de ser medidos. Entonces, bueno, en general lo que se hace, si quiere también una imagen de sangre blanca, es la utilización de gradientes que enfasan, perdón, que desenfasan, que tratan de enfatizar y no pueden, y un gradiente adicional que compensa por el movimiento de los espines adentro de los campos magnéticos variables, y así es que obtengo una imagen de sangre blanca que en realidad se obtiene restando imágenes. Eso es un paso adicional. Entonces, bueno, la angiografía por contraste de fase se adquiere una imagen que tiene un gradiente que desfasa, según que bueno, va a depender de la velocidad que tiene la sangre que se está queriendo evaluar, y eso se setea en el protocolo al momento del estudio. Se adquiere otra imagen que compense justamente la fase y después se las resta. Entonces, cuando se restan las imágenes, el tejido que nos estaba moviendo esencialmente va a tener el mismo valor de señal, mientras que en este caso el fluido, o sea, la sangre fluyendo, en la imagen antes y después va a tener señales diferentes. Entonces, cuando las resto, esencialmente, la resta de estos voxeles me va a dar cero, o sea, ambos voxeles contribuyen por igual a la señal, mientras que la resta de los boxers con la sangre fluyendo va a tener un valor distinto y voy a poder contrastar. Y en general la sangre entonces se ve blanca respecto al fondo. Y por último, la última modalidad de geografía es con la utilización de medio de contraste. Y como le decía, el gadolinio es el más común, una sustancia que es paramagnética, que tiene 7 electrones desapareados. O sea, es un material, llamémosle, muy paramagnético. Y lo que sí que yo ya les había comentado, cuando hacemos imágenes de resonancia con gadolinio, no estamos haciendo resonancia con gadolinio. O sea, la resonancia la seguimos haciendo con los espines de hidrógeno. El tema es que la presencia de un material paramagnético como el gadolinio localmente me afecta los campos magnéticos y por lo tanto me afecta digamos, los contrastes por T1. O sea, la capacidad que van a tener los espines de hidrógeno de entregar la energía a la red, que eso es lo que mide esencialmente el tiempo T1, se ve modificado por la presencia de este material paramagnético.
Entonces, es como que indirectamente estamos viendo al gadolínio a través de su efecto a nivel local sobre los núcleos de hidrógeno dentro del tejido. Y bueno, ahí se ven imágenes de angioresonancia con medios de contraste. Lo bueno que tiene la angioresonancia es que lo que les mostraba recién, ¿no? O sea, no necesitamos necesariamente utilizar un medio de contraste, como sí ocurre en imágenes con rayos X. O sea, hay alternativas, sobre todo gente que es alérgica, que tal vez no puede someterse a la administración de un medio de contraste, y bueno, tenemos opciones que no son, eh, que no utilizan medios de contraste para la adquisición de luz. Bueno, y por último, nos queda el último minuto, simplemente les comento que cuando hablamos de efectos biológicos en resonancia, esencialmente el único efecto biológico que vamos a poder tener y que realmente no es significativo, o sea, resonancia ya sabemos no es radiación ionizante, o sea que por ahí no nos tenemos ni que preocupar, es el efecto de calentamiento en el tejido. ¿Está bien? O sea, el hecho de tener pulsos de radiofrecuencia esencialmente producen corrientes en los tejidos que podrían llegar a calentar. Y para eso se definen los límites SAR, que SAR es la sigla específica de Absorption Rate, que bueno, que esencialmente si miramos el incremento de temperatura máximo que se puede dar va a depender de ese límite, del tiempo que estemos midiendo, lo que nos lleve el proceso digamos, de la adquisición completa y la capacidad calorífica del tejido blando, esencialmente. O bueno, de los huesos si tocaran huesos. Eh, pero en cualquier caso, acá lo único que les muestra esta diapositiva, después en todo caso la podemos retomar el jueves, es cómo calcular el SAR a través de tener corrientes en un campo magnético que es variable, en este caso como un coseno, como son los campos de radiofrecuencia de polarización circular en el plano transversal. Pero en general no, realmente no son factores que sean importantes. En el único caso que podría producirse un daño es principalmente como que alguna gente ha manifestado, a veces en tatuajes de mala calidad, tatuajes que tienen pigmentos, que tienen metales. Entonces, a veces lo que ocurre es que se calienta el metal indirectamente, digamos, lastima la piel, pero no es un efecto del SAR sobre la piel, sino que es más bien por el calentamiento del metal que está en el tinte que se utilizó en los tatuajes. Es como los casos más raros, así que alguna persona ha manifestado en cuanto a sensación desagradable de hacerse una resonancia. Después es completamente imperceptible el cambio de temperatura que uno puede sentir. Así que en ese sentido es completamente, o sea, la única contraindicación para hacerse una resonancia, bueno, sería en caso de claustrofobia, por supuesto, porque el gantry, visto de afuera se ve como un tomógrafo, pero es mucho más ancho, o sea, entonces uno realmente se siente como metido adentro de un cubículo si uno tiene claustrofobia y tiene que estar media hora ahí metido y además le ponen una antena, por ejemplo, si fuera para hacer un estudio cerebral y te ponen los casquitos por el ruido de los gradientes, pues los gradientes cambian muy rápido, hacen mucho ruido realmente, entonces para una persona que se ponga nerviosa y puede ser un poco incómodo, digamos. O puede pasar que justo uno se apoyó sobre una bobina que no estaba bien aislada y se quemó por contacto con un cable caliente, pero salvo esos casos como raros, o bueno, por supuesto, si uno tiene un marcapaso o un dispositivo electrónico dentro del cuerpo porque tiene otra patología, evidentemente no puede entrar un resonador magnético. Pero salvo esos casos concretos, en general los efectos secundarios de resonancia, al menos de 1,5 Tesla y 3 Tesla de campo magnético, digamos, no son reportados. Y por último, con esto termino, en general en las zonas digamos, en un servicio de resonancia, están como bien delimitadas las distintas zonas. Hay una zona, llamémosle uno, que es libre, donde ahí sí no hay ningún tipo de restricción o control para el ingreso, o sea, es una zona de público, ¿no? Un pasillo de un hospital, es una zona uno, no hay ningún tipo de control.
Luego ya tenemos una zona 2 que es como llamamos una zona de transición a una zona de barrera hacia donde está propiamente la interacción con los campos magnéticos, que es la recepción o el área de espera, donde aquí justamente se le pregunta al paciente si tiene algún dispositivo en el cuerpo en el cual está imposibilitado de entrar a la zona donde verdaderamente hay campos magnéticos que podrían poner en riesgo su salud. Entonces, desde el punto de vista de la salud, la zona 2 es inocua, pero es como una barrera para evitar que una persona pueda ingresar a la zona donde está la cabina de control y propiamente dicho, a la zona 4 donde está el equipo de resonancia con el campo magnético, ya sabemos que nunca se puede apagar, o sea, esta es la zona como de más exclusión donde más cuidado hay que tener, no solo por los pacientes, sino por el ingreso de elementos metálicos que pueden dañar al paciente produciendo un accidente o pueden dañar al propio equipo, porque ya les comenté, si se llega a pegar una monedita o algo ferromagnético en el gantry, no lo sacamos más y eso me distorsiona completamente el campo magnético y las imágenes. Entonces, como que la idea es pasar por distintos filtros digamos, para poder llegar sin ningún material que no pueda ingresar a la zona de campo magnético y sin ningún tipo de artefacto, sin ningún tipo de dispositivo que pueda poner en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, en ese sentido, estas zonas solamente se ingresan cuando digamos, el enfermero o el técnico en resonancia ya chequeó que no hay ningún inconveniente para poder ingresar. Upa. Y con eso termino el tema de resonancia. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna consulta que quieran hacer. Yo por ahora no. Tengo que rever el video después. Pero Ok. cualquier cosa la que viene. Bueno, la idea es eso, la que viene, si pueden, traten de mirar los videos, cosa que la que viene eh, hagan las consultas pertinentes, porque después sí recuerden que la semana que viene ya viene Enrique Cuña a dar 2 clases de Petty Spec. Así que, y lo otro que quería hacer era que ustedes digamos, vayan preparando los ejercicios de práctica y los expongan, y vamos conversando sobre eso. Este, no, así vamos viendo cómo les está yendo con los ejercicios. Bárbaro. Yo hice el uno por ahora, pero estuve viendo los demás y bueno, mañana me voy a poner a hacer Ok, si quieren, lo que, arreglen entre lo que me ustedes, falta. si quieren, cómo se quieren distribuir, para mí es lo mismo, o sea, lo que sí me gustaría es que alguno, o sea, que por lo menos cada uno de ustedes pueda presentar algún ejercicio a ver cómo lo resolvió. Este, pueden arreglar entre ustedes, para mí es lo mismo, Sí. ¿no? No hay problema. El uno en realidad es relativamente sencillo. Después, Sí, bueno, el sí, 2 también, el 3 hay que hacer las cuentas. Y después, son bueno, los sencillos. demás todavía no los vi, o sea, los leí, pero no me puse a hacerlos aún. Ok, Hasta el 3 creo que no, o sea, no tuve ninguna duda. Y los bárbaro. demás, bueno, los leí, y bueno, creo que tengo que leer más, volver a ver la clase, pero para mañana habré avanzado un poco más. Bárbaro. En general, igual todos acuérdense que se basa más en la primera parte de las clases cuando hablamos de cómo es la señal recepcionada por la antena. O sea que está todo bastante más dirigido a las primeras clases que a estas últimas dos. Obviamente todo esto va a ir en el parcial como eh, afirmaciones de verdadero o falso, pero como que los ejercicios están más centrados a las primeras clases. Igualmente, obviamente escuchen los videos de las últimas 2 clases.